gracias a todos y cada uno de los que nos hacen el favor cada vez que convocamos a estas charlas que ya se están haciendo comunes y que gracias a la participación y presencia de todos ustedes, no sé si es correcto decir presencia en forma cibernética o en forma virtual, pero bueno, hace que esto sea interés para nosotros, estar buscando temas nuevos relacionados con las actividades, temas de trascendencia y tener este tipo y esta calidad de expositores que a prueba de todo son gentes de mucha experiencia y mucho conocimiento y sobre todo que están convencidos de la problemática en la que nos encontramos. Yo creo que hablar de temas energéticos no podemos omitir ni evitar los temas o la problemática del impacto y el problema que generan. Por eso es la relevancia con los temas ambientales y con los temas de impacto ambiental. No cabe duda que una simple lectura rápida de las noticias y de lo que sucede alrededor del mundo nos impacta y nos llama la atención de manera importante. Ver cómo, por ejemplo, Chile, es decir, buscan o han buscado que para el 2025 cerrar todas sus plantas de carbón, ha generado una gran controversia porque hay intereses importantes derivados de los petrolíferos y del carbón. Ver la importancia que reviste en Brasil la generación de energía eléctrica a través de las 9 gigawatts en plantas solares que están activas, el mercado que está generando ciertas zonas de España, ver que ellos tienen, según como están los datos, el 46% de la generación de energía es de origen renovable, y de repente vemos una noticia aquí en México, como dicen, Pemex luchó y trabajó para arrebatar el campo petrolero de la iniciativa privada, y bueno, y si me dicen cuál es el problema, es el campo de Zama, que es aparentemente el campo más importante, pero les faltó un detallito, se lo quitaron de las manos al sector privado, pero aquí el detalle fue que no tenían 2,000 millones de dólares para invertir en los siguientes 5 o 6 años para empezar los temas de exploración y explotación, en su caso, de esa zona y de ese lugar. El tema del huachicol, el tema de los costos y el tema de la transición energética en Latinoamérica va a ritmo lento y no es porque la tecnología no dé, sino simplemente porque sigue habiendo un debate de buscar en ciertos lugares, en ciertas regiones, todavía una preeminencia y una acción preponderante sobre el petróleo o con el petróleo para las actividades. Si bien no es el cambiar una posición o un pensamiento, tampoco se trata de estar criticando ni señalando si es bueno o es malo. Creo que ha sido ad nauseam todo lo que se ha dicho de algunos de los proyectos que en este sector han estado siendo objeto no sé si llamar de señalamiento o puntualizaciones para determinar si es lo que debe ser más correcto. Sin embargo, ahí están, en lo que tenemos, y bueno, con todo lo anterior es por lo que consideramos muy oportuna la presentación del buen Sergio, al que tengo el gusto y el honor de conocer desde antes de que peináramos canas, pero que a fin de cuentas, claro que temprano salen, o a los que se les cae, pero no las peinan, nada más las pegan. Es un gusto tenerte con nosotros, Sergio, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, agradezco a mí. Lo primero que quisiera mencionar es sobre el tema, es la política energética actual y sus implicaciones. La verdad es que había platicado con Daniel sobre poner la política energética actual y sus complicaciones, pero creo que podríamos pensar que ya habría una orientación, digamos, sobre el desarrollo de esta muy breve charla. Sin duda habría que hacer algunas precisiones, digamos, indispensables. La primera es que la política energética se está montando sobre la regulación energética. Es decir, se está imponiendo una suerte de dirección institucional por parte del presidente de la República sobre la propia norma o sobre la propia regulación, creando un Estado de Derecho muy peculiar. Me referiré a ello
en el transcurso de esta breve charla, pero por lo menos en electricidad tenemos la inminencia de tener 4 regímenes jurídicos distintos. Los precisaré con detalle cuando lleguemos a ese punto. Pero lo cierto es que nunca habíamos visto que desde el Ejecutivo se planteara, y desde las instituciones públicas, se planteara un discurso, una narración que se ha traducido en regulación de grado inferior a la propia Constitución y a las leyes reglamentarias, tratando de torcer un modelo de regulación que es sin duda el del mercado que ha regido tanto en la materia de electricidad como en la materia de hidrocarburos, con mucho más modestia en hidrocarburos, porque el precio, solamente la parte final de la cadena de hidrocarburos, el gas LP, el diésel y la gasolina, su precio debería estar considerado por el mercado, debería estar fijado por el mercado, y hoy lo que tenemos es que lo ha fijado directamente el presidente con un precio máximo al público, con una serie de distorsiones impresionantes que habrá para efectos de la economía del gas, al que también me referiré. En el campo de la electricidad, sin duda, su mayor aportación fue la competencia, el establecer agentes económicos en participantes del mercado con el ánimo de que el precio y el suministro estuvieran sujetos a las condiciones de competencia que podrían asignar recursos escasos, en este caso la energía como un producto asequible y competitivo, es decir, barato y disponible, que garantizara la seguridad energética de los agentes económicos, pero también de la sociedad. La política energética actual lo ha trastocado, insisto, con una propuesta de regulación pobre que ha complicado mucho el tema y se ha judicializado. Todos sabemos que el juez Gómez Fierro, el famoso juez Gómez Fierro, hace unos días dictó una sentencia en 4 juicios de amparo acumulados, concediendo el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, argumentando, entre otras cosas relevantes, pues que estaba creando condiciones en donde la energía que se iba a proveer a la sociedad era limpia y costosa, lo cual es efectivo. Lo importante es que le quitó el efecto para efectos generales, la suspensión, razonando que había otros recursos todavía en curso, la acción de inconstitucionalidad y la controversia, que también pueden determinar la inaplicación de las modificaciones a la ley de industria eléctrica en virtud de esa decisión. Entonces, digamos, con esta introducción yo iniciaría, si me permites, Jenny, poner una gráfica. Agregaría algo en abono a lo que se ha comentado. Nunca como hoy, la parte ambiental y la parte energética tienen un grado de coincidencia relevante. Sin duda, la política energética lo que ha planteado es que nos ha llevado a la discusión sobre la energía costosa y contaminante. Y es una coincidencia muy afortunada con los postulados de la gestión ambiental, de la gestión y de la política ambiental y del propio derecho ambiental. Sin duda, la energía contaminante, más allá de su costo, tiene implicaciones, digamos, en la convivencia social por los temas de cambio climático y tiene otros efectos en los componentes de la contaminación a los cuales también voy a referir. Creo que es muy claro que el informe, este primer reporte que hizo el Grupo 1, al sexto informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, pone el grado de urgencia que hoy por hoy nos hace pensar que energía y medio ambiente van de la mano, particularmente en la parte financiera, los recursos ESG, particularmente en los temas de tecnología y de mercado, que son propios de la parte de energía. Me explico. Creo que vale la pena identificar que hay un grado de coincidencia relevante que no se había dado realmente antes, a pesar de que ambos pretendían, la parte de energía, postular como un tema de confort energético la energía limpia, y la parte ambiental siempre ha postulado la conveniencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático. Hoy la sustentabilidad y la rentabilidad van de la mano. Hay una coincidencia que es necesario y menester tomarla. Valdría la pena aclarar también entonces que, digamos que tanto el derecho energético, la regulación energética y la regulación ambiental tienen, digamos, una serie de coincidencias. Diría yo que tienen el mismo objeto. En la parte ambiental yo diría que es el cuidado de los recursos naturales y su conservación, así como la minimización de los pasivos ambientales y eventualmente la internalización de los costos ambientales.
Mientras que para la energía el objeto sería que la energía fuera asequible y fuera competitiva, es decir, que hubiera un acceso ininterrumpido al confort energético de manera ininterrumpida y además asequible, es decir, garantizado el suministro y además competitiva, es decir, a un precio donde pudiera adquirirse. Para eso implica, en el caso de la energía, recurrir a recursos tecnológicos y al propio mercado. A diferencia del medio ambiente, que quizás el mercado no haya sido una solución para la asignación eficiente de recursos escasos y por las mismas fallas del mercado que en materia ambiental se presentan de manera estructural y en la parte energética hoy son provocadas por el propio Estado con la política energética. Las fallas de mercado que está ocurriendo en la energía y que nos han acercado tanto a la parte ambiental se denominarían técnicamente, a mi juicio, fallas de Estado o fallas de gobierno, que han sido definidas desde 1964 por Ronald Coase, un viejo conocido de los ambientalistas por su aportación en 1960 a esta reflexión sobre el costo social, el problema del costo social, donde ya involucra el tema ambiental. En 1964, Ronald Coase razona de que la intervención del Estado, cuando es nociva y no tiene como objeto corregir fallas del mercado, las crea, que es lo que está ocurriendo ahora con la política energética. Desde otro punto de vista, teniendo el mismo objeto, la energía y el medio ambiente, tienen diferente finalidad y hay que decirlo también con mucha claridad. Para el medio ambiente la finalidad es, diría yo, y remitiéndome a la fórmula clásica del informe Brundtland, aprovechar los recursos naturales de tal manera que también sean aprovechados por la siguiente generación. Diría yo que esa es una vocación estructural. Quizás una intermedia sería aprovechar los recursos naturales de manera eficiente, en lo cual coincide sin duda con el tema de la energía. Pero la finalidad de la energía es que sea asequible y competitiva. Y los costos ambientales hasta ahorita no habían sido considerados, hasta hoy, como un elemento o un componente esencial de, digamos, de la contabilidad de la generación energética o de su consumo. Si bien la ley de industria eléctrica y la de transición energética, sobre todo la de transición energética, sí observa el llamado concepto de externalidad y que incluso sugiere que debería agregarse al costo de producción de la energía, CFE no lo está haciendo, como no está haciendo muchas cosas, digamos que como agente económico le correspondería. CFE se sigue como Pemex considerando monopolios naturales a los cuales me voy a referir ahorita y que sin duda, además de que son impertinentes para, diría yo, la realidad tecnológica actual, también por otro lado, son impertinentes para el suministro de un bien básico para una sociedad, independientemente de los costos sociales en que se puede incurrir, que es la energía. Preparé dos láminas. Una se llama Marco Jurídico de la Energía, que es, digamos, lo que dice la ley, iure, y otra es que, de facto, en realidad, esta comparación, voy a tratar de intentarla, digamos, haciendo acercamientos progresivos y luego regresivos para ir procurando explicarme suficientemente, especialmente con esta larga introducción. El modelo energético en el cual se planteó el gobierno desde 2013 con la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más los 21 transitorios, que yo habría que agregar que los 21 transitorios, a pesar de su nombre, tienen una absoluta vigencia porque tienen todavía un ámbito de validez, diría yo, temporal, material e incluso personal, que no se extinguió por el solo transcurso del tiempo. De la sola lectura de los 21 artículos transitorios de la reforma de diciembre de 2013, se desprende que hay una serie de requisitos de regulación, instrucciones al poder constituyente, al poder constituido, o sea, a los órganos legislativos ya constituidos, para que, estableciendo los límites que debían ceñirse para cumplir con la instrucción o con la parte sustantiva contenida en el 25, en el 27 y en el 28. Estos 21 artículos parten desde la idea de cómo van a ser los contratos petroleros, que tiene como todos sabemos, 4 tipos de contratos petroleros, hasta la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado, desnaturalizándolas de ser organismos descentralizados y volviendo y creando un ente extraño que se llama empresa productiva del Estado, que tiene una vocación de crear valor económico, no de prestar un servicio público.
No es un tema menor esta distinción, porque esta recuperación que esta política energética propone ahora es recentralizar digamos, los medios de producción de electricidad y eventualmente de extracción de petróleo otra vez en manos de agentes estatales. Finalmente devuelve no solamente el carácter dominante como agentes económicos del CFE y de Pemex, sino que prácticamente restituye o intenta restituir un modelo monopólico que es, insisto, impertinente para esto. El marco jurídico con estas, digamos, previsiones constitucionales y con estos 21 artículos transitorios, cuya vigencia, insisto, se mantiene, a pesar de su nombre transitorio. En el diario de los debates del Senado se observa que los propios senadores, cuando plantearon que se limitara la reforma a modificar algunos párrafos del 25, del 27 y del 28, sostenían la conveniencia de que en los 21 transitorios se mantuviera el modelo de regulación que se proponía, que era uno basado en el mercado. A esto le siguieron 10 leyes federales nuevas, publicadas casi todas, 9 de ellas por lo menos en agosto de 2014, una más que fue la de transición energética, la más importante para los temas ambientales sin duda hasta diciembre de 2015, pero también 22 reglamentos, digamos como un primer diseño regulatorio que contemplaba de manera comprensiva todo el desmantelamiento de los monopolios naturales en energía y la manera de ajustarlos a un régimen de competencia. Hay dos principios básicos que han orientado este modelo de regulación y uno adicional al que me voy a referir. Estos dos principios básicos son el acceso libre y no indebidamente discriminatorio, y eventualmente también el propio régimen de competencia o la regulación asimétrica. Estos dos principios implicaban que para el desmantelar y crear condiciones de competencia, para desmantelar los monopolios naturales, debía imponerse a los agentes dominantes, CFE y Pemex, un régimen excepcional que les impusiera cargas de regulación que pudieran permitir el piso parejo. Aquí menciono el level playing field. Ese era el propósito de estos dos principios de acceso libre y no indebidamente discriminatorio, que está modificándose en las reformas de marzo a la Ley de Industria Eléctrica, donde dice que el acceso será libre y no indebidamente discriminatorio, siempre que sea técnicamente posible, lo cual es una barrera de entrada inadmisible. Técnicamente posible depende no solamente de la naturaleza u origen de la energía, sino de la infraestructura de transmisión y distribución en la cual CFE mantiene como monopolio natural. Esa parte del segmento de la cadena de valor la mantiene, pero no la está ni aumentando, ni mejorando, ni dando mantenimiento. Entonces, este sistema basado, insisto, por lo menos en reformas a la Constitución y 22 leyes, más 22 reglamentos, se traducía también en la conveniencia de readaptar el modelo de Estado, un Estado, digamos, llamémosle social de derecho, que nunca me ha gustado mucho esa expresión, a un Estado que tuviera dos vocaciones. Un Estado gendarme, que no solamente se preocupara por hacer efectivo el cumplimiento de las leyes que se expidieran en el tema de energía, sino también en función de su actividad planificadora, fuera un Estado regulador. Por primera vez, estas modificaciones a la Constitución son un sistema de ingeniería constitucional novedoso que hacen que la naturaleza del Estado tenga un grado de intervención en la economía basado en la planificación, no en la intervención directa, como fue en el régimen de los 70 especialmente, y yo diría hasta 1983, cuando Miguel de la Madrid modifica el artículo 25 en materia de planeación económica. Es cuando por primera vez se dan, digamos, sesgos de que la intervención del Estado debía respetar su rectoría, pero también la economía mixta. En este modelo de regulación de un Estado regulador aparece una cosa que se llama función regulatoria y es atribuible a los órganos coordinados en materia energética. Órganos reguladores coordinados en materia energética. Me refiero, por supuesto, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde les atribuye constitucionalmente la función reguladora del Estado. Esta función reguladora del Estado se descubre, por lo menos en los análisis o en los precedentes de la Corte, hay por lo menos dos, uno de 2016 y otro un poco posterior,
donde dice que los órganos reguladores coordinados en materia energética representan una función esencial en esta vocación de regulación estatal, y es que son, así dice literalmente, actores, digamos, institucionales con funciones cuasi judiciales y cuasi legislativas. Es decir, considera que la parte técnica y económica de este modelo de mercado no podía quedar solamente centralizado en entes públicos como la Secretaría de Energía, que por su naturaleza es un ente político y un ente administrativo, pero no podía ni tenía la capacidad de incidir con rapidez para ajustar los mercados a las reglas del piso parejo. Por eso atribuye a los órganos reguladores funciones que en nuestro sistema jurídico no existían y hoy por hoy incluso son difíciles de describir, porque primero no los hace organismos constitucionales autónomos. Creo que fue un error. Creo que debieron haber sido desde el principio órganos constitucionales autónomos. No tendríamos tantos problemas para la captura regulatoria que hoy se dio. Hoy están secuestrados por el regulador y prácticamente Pemex y CFE les dan instrucciones y se ha desnaturalizado su función de intervención para ajustar los mercados al piso parejo. Pero estas funciones cuasi legislativas y cuasi judiciales permitirían, hubiesen permitido que la función regulatoria del Estado fuera construyendo un sistema de competencia en el cual se basó la noción más elemental de que los bienes y servicios deberían ser provistos por el mercado. Les recuerdo que el mercado al final del día no es más que un espacio de intercambio de bienes y servicios donde los oferentes y los demandantes cuentan con información, es decir, un mercado básicamente, además de que permite la asignación eficiente de recursos escasos en función de los precios, el mercado también es un gran concentrador de información conforme a la cual se pueden tomar decisiones. Esa información proviene de la disposición a pagar de los agentes económicos. Por eso en materia de electricidad se creó el mercado eléctrico mayorista con precios incluso sin cominutales un día anterior e incluso contratos de cobertura eléctrica donde se podía recurrir a oferentes y demandantes en función de los nodos y una serie de características que obedecían al diseño de mercado adoptado por México. De tal forma, por ejemplo, que los nodos más baratos fuera donde hubiera menos concentración de tráfico o de tránsito de operaciones relacionadas con el mercado eléctrico. Quisiera agregar que en materia de electricidad, a diferencia de los hidrocarburos, donde de manera yo muy clara sostengo que es absolutamente distinto hablar de hidrocarburos, es decir, de petróleo crudo y de gas natural, y hablar de electricidad. No tienen nada que ver, a pesar de que la política energética los pone de manera semejante como monopolios naturales, son absolutamente diferentes. Porque la electricidad se produce y se consume en tiempo real. El almacenamiento todavía no es escalable comercialmente de manera todavía suficiente. No tarda. El tema de la intermitencia, que es un tema que le duele a esta administración en función de que todavía persiste su noción de servicio público, el tema de la intermitencia le preocupa mucho por la confiabilidad y la seguridad del sistema energético eléctrico. Pero la verdad es que si las instalaciones de transmisión y distribución y funcionaran y el almacenamiento fuera posible de manera rentable, todavía eso ya no sería un problema porque capturas energía eléctrica, la almacenas cuando es barata, es decir, en el día, y en la noche la liberas cuando es normalmente más cara, que hoy se hace con las hidroeléctricas. En esa tesitura, por otro lado, la energía solar es, por supuesto, la más barata del mercado. Empezamos en la primera subasta eléctrica con $44 el megawatt hora. Seguimos en la segunda con más o menos 30, bajamos a 20, siendo la energía más barata del mundo. Y por supuesto, eso cumple, como mencionaba yo, con el objeto del derecho energético, que es que la energía sea asequible y esencialmente competitiva. Sin duda, ya no estaríamos platicando ya ni siquiera de fotovoltaica y de eólica, me referiré a eso después. Estamos ya hablando de saltos tecnológicos que esta administración no alcanza a medir y están relacionados con un cambio de época, de hecho, derivado de la cuarta revolución industrial. Estamos hablando ya esencialmente de la capacidad de producir energía a través de tierras raras, hidrógeno verde, que hoy sigue siendo relativamente caro, porque se requieren consumos energéticos muy altos para hidrolizar. Sigue siendo entre 5 y 7 veces más caro que el gas natural, digamos, por kilo o por unidad de energía.
pero sin duda en 2030 será la energía más importante que disponible en el mercado. El hidrógeno verde, como saben, no es energía primaria, es un vector energético, es decir, hay la posibilidad de almacenarlo a través de un trabajo de manufactura que consumió energía a su vez. Su balance energético, por toda la energía que se requiere para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, sigue siendo muy alto. Sigue siendo complicado el almacenaje, sigue siendo muy complicado el transporte porque es explosivo, pero sin duda es la parte importante. Me estoy adelantando un poco. De hecho, me gustaría la siguiente lámina, Jenny, solamente para ver cómo quedó estos círculos que ustedes ven. Obedecen a una lógica regulatoria, diría yo, impecable, parte de la Constitución, y termina, digamos, en los esquemas de regulación más simplificados, que son las decisiones administrativas. Me voy a adelantar un poco. Aquí seguimos con estos círculos concéntricos. Es un diseño. Ahora, ¿qué tenemos? Esto es lo que tenemos. Quiero subrayar que la política ambiental está absolutamente separada de los propósitos que originalmente orientaron la reforma energética. Desde luego, no le eran ajenos. La ley de transición energética, sin duda, tiene más de ambiental que de energética. Diseña una hoja de ruta, está asociada con la ley de cambio climático y a otro tipo de instrumentos internacionales. El Acuerdo de París tiene metas de reducción, tiene precisas las contribuciones nacionalmente determinadas, que como sabemos es el 51% de emisiones de gases de efecto invernadero. Me voy a referir al metano después, no solo al dióxido de carbono, sino también al 22% de hollín o de carbono negro. Son las metas de reducción nacionalmente determinadas que lamentablemente nuestra propia ley dice que son metas aspiracionales. No hay dientes para hacerlas efectivas ni responsabilidad internacional si no se cumplen todavía. Creo que de lo que estamos hablando hoy es un tema que cambió radicalmente, insisto, con este primer reporte del Grupo 1 al sexto informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos, porque claramente ya adelantó que estamos en la alerta roja, que las medidas deben ser inmediatas, rápidas y de gran escala. Yo no creo que México pueda escaparse de esa tendencia internacional que seguramente veremos en la COP26 de Glasgow. Yo creo que la agenda de Glasgow va a reorientar un poco lo que hoy platicamos. Pero yo solamente quiero explicar una fotografía de cómo está el panorama, digamos, regulatorio. Digamos, yo lo llamé de facto, pero abajo puse soberanía, que ese ha sido el concepto básico del Ejecutivo para, digamos, recentralizar en CFE y en Pemex digamos, la producción o los factores de producción de energía. La idea de soberanía. La idea de soberanía es bastante extraña, incluso en el panorama internacional. Aquí hay muchos expertos que podrían incluso corregirme, que saben perfectamente de esto. Pero la idea que priva en los temas, digamos, en la literatura internacional es seguridad, no soberanía. La soberanía finalmente es un concepto sociológico, diría yo, con contenido claramente político. Y de hecho yo no pondría el acento de soberanía en un sistema energético como el de México, que depende tanto del gas natural y le sobra tanto sol. Pero la seguridad energética ha sido definido por la Agencia Internacional de Energía como el acceso ininterrumpido a energía competitiva y asequible. Es más o menos el concepto que tienen las OEDS en su capítulo 7 sobre energía, que es también lo mismo. Nada más que la OEDS 7 agrega el concepto de limpia. Yo no lo quitaría. Creo que el concepto de limpia entra ya a un concepto que la energía debe calificarse, debe de significarse en función, insisto, de los costos. En esta confluencia de energía y medio ambiente, sin duda está el cambio climático, que convoca a ambos por separado, pero que concurren en este esfuerzo de reducción de emisiones, que seguramente serán los mercados los que van a premiar. Ahorita mencionaré eso.
El tema de soberanía, entonces, ha sido el concepto que ha trastocado la regulación de facto. El presidente ha anunciado su intención de mandar una iniciativa al Congreso para modificar la Constitución. No se sabe mucho en qué sentido, pero ha sugerido que sería para establecer que el 54% de la energía eléctrica sería producida por CFE y el 46% por los privados. La verdad es que en este tema, donde existe un mercado presente, no hay, como los embarazos, no hay medio embarazo o no, o se está embarazado o no. Entonces, no puede haber un régimen de mercado que suponga que el 46% va a ser obtenido a partir de un sistema de competencia y un 54% por un monopolio natural. Es imposible. De hecho, lo que me preocupa es que hoy por hoy la Corporación Financiera Internacional y prácticamente todos los fondos financieros importantes están destinando ya o están disponiendo ya de billones de dólares en función de los principios ASG, ambiental, social y gobernanza corporativa, que se derivan de lo que para Naciones Unidas es el Principles for Responsible Investment. Es decir, hoy el riesgo climático ya se considera como un tema a considerar en las inversiones y hay exigencia de inversionistas y de accionistas para que las empresas se conduzcan con responsabilidad sobre sus emisiones, particularmente por el efecto que tienen en el tema de cambio climático y el calentamiento global, cuyas evidencias científicas hoy son irrefutables. Entonces, diría yo que en todo este marco jurídico, en donde se trastoca la política ambiental y queda absolutamente por separado, tenemos, digamos, un intento de regreso a un estado intervencionista propio de la posguerra, incluso sugerido por CEPAL en su modelo económico de industrialización acelerada. Sugería de manera muy clara que los estados, especialmente los países en vías de desarrollo, tuvieran una vocación de intervención que para México fue natural, siempre la tuvo, particularmente la energía. Ya desde 38 habíamos expropiado el petróleo, se había convertido en un tema de nacionalismo revolucionario, un discurso que no se ha agotado y que permanece en el inconsciente colectivo de la sociedad mexicana. El tema de que el petróleo es nuestro sigue siendo real. Lo lamentable es que el petróleo en 8 años no va a ser ya para la movilidad ni para otras cosas, por más que siga siendo nuestro. Y en el campo de la electricidad, con la nacionalización que el presidente López Mateos formuló en 1960 para comprar las acciones de las 3 empresas extranjeras que funcionaban en el país. Yo creo que en los 40 era muy razonable la existencia de un monopolio natural y la intervención del Estado, porque al final del día el mercado no era ni robusto, ni era un elemento de electrificación o de industrialización acelerada. Se requería, sí, una intervención del Estado a través de un agente especializado, que en algún momento fue Pemex, si es que el petróleo de alguna forma distribuyó dividendos, quizás vía gasto público, pero en realidad nunca fue un elemento de distribución del ingreso. Y la electricidad, donde sí la electrificación hoy es muy eficiente, es el 98% de todos los usuarios que tienen energía, pero en este momento es contaminante y cara. Está subsidiada, es otro elemento, pero la energía, sobre todo para el suministro industrial, es cara y lo va a seguir siendo, agregada con un concepto, digamos, emergente, que es el desabasto. Finalmente, en un modelo de mercado hubiera sido muy difícil, por lo menos el modelo que escogió México para la energía, que se le llamó un modelo PJL, Pennsylvania, Jersey. Bueno, es un modelo muy especial que se eligió a semejanza de un modelo norteamericano y que ha mostrado, digamos, su eficiencia, a diferencia de otros modelos como el de California, donde en efecto se han presentado apagones. En México eso no iba a ocurrir. Había suficiente respaldo basado en la política de precios como para generar señales de interés para los oferentes cuando los demandantes estuvieran en un escenario de escasez dispuestos a pagar más en determinado nodo. El mercado para eso funciona, para mandar señales de precio y que los oferentes pudieran reaccionar. De hecho, el mercado como está diseñado, el mercado eléctrico mayorista, premia la capacidad instalada para aquellos que deciden contar con CAPEX, con instalaciones, infraestructura importante para atender la posibilidad de
una demanda inesperada en el sistema eléctrico. El Estado no lo puede hacer directamente porque no tiene mecanismos de información y sí tiene una capacidad instalada basada en la oferta. Son las famosas piqueras, que son generadores de energía que se activan con diésel, con un gran costo de gas, un gran costo ambiental y un gran costo económico, cuando hay una sobredemanda de electricidad en un momento dado. Quizás en las Olimpiadas, quizás no. Hay también nosotros en electricidad tenemos los enlaces presidenciales en las fronteras que se activan por instrucciones del presidente para importar electricidad, ya sea del norte, es decir, Estados Unidos, como de la frontera sur. Pero esa es una manera muy simplificada, digamos, de considerar cuál es el problema. Las piqueras y los enlaces presidenciales no serían necesarios en un sistema de mercado en la medida que puede reaccionar con capacidad instalada para atender demandas mayores a los 48,000 megas, que es normalmente el pico en el cual hemos llegado en el consumo energético nacional. Entonces, ¿qué se propuso de facto? La eliminación de la regulación asimétrica. Los ejemplos serían muy largos, pero de entrada desmanteló lo que se llamó la estricta división, la estricta separación de CFE, que se había originado desde enero de 2015, con el ánimo de separar a CFE en empresas productivas y empresas productivas filiales. Así aparecieron las 6 generadoras, apareció CFE Internacional, CFE Energía, CFE Suministro Básico, en fin, para separarlas y ponerlas a competir entre sí. Las reglas de la estricta separación legal de la CFE buscaban que fueran agentes económicos que no se subsidiaran de manera cruzada, como hoy ocurre. Hoy, transmisión y distribución, que son monopolios naturales y mantienen el servicio público de transmisión y distribución, tienen ganancias monopólicas. Y eventualmente las tarifas que aplican son monopólicas. Entonces, no tienen que competir, tienen poder de mercado, no tienen que competir con otros. Entonces, esos ingresos son suficientes y son, digamos, superavitarios. Pero con eso compensan en la contabilidad empresarial las ineficiencias de las generadoras, que casi todas pierden, quizás no tanto suministro básico, que como saben presta el servicio de energía eléctrica a los domésticos, porque son más de 40 millones de hogares, aunque es electricidad subsidiada, la verdad es que en cuanto a economía de escala puede ser bastante rentable. Y las otras generadoras casi todas tienen costos de operación muy altos, tienen, digamos, costos de operación muy altos. El costo de producción que está relacionado con el precio es muy alto porque la tecnología es obsoleta y la nómina es muy alta. Y prácticamente en temas de generación sería muy difícil que compitieran con tecnologías de punta, como son las fotovoltaicas, cuyo precio cada vez es menor. Sin duda en 92, cuando empezó, digamos, la modificación a la ley reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica, se permitió la participación de los productores independientes de energía con energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica era carísima, la tecnología no permitía ni siquiera que fuera competitiva con la que CFE producía con diésel y con gas. Hoy la que no compite es la producida con energía fósil, porque la solar y la fotovoltaica son extraordinariamente baratas y cada vez lo son más, de acuerdo con la ley de Swanson, que dice que la capacidad de generación eléctrica se duplica cada 2 años. Ya tenemos paneles bifaciales, en fin. Sin duda el salto tecnológico es irreversible y, digamos, y diría yo, imposible de detener. Más temprano que tarde, el modelo energético basado en la soberanía y basado en la recentralización de producción energética va a tener que dar paso a la racionalidad de la energía en función por lo menos de los precios. Simplemente pienso, aunque me adelanto un poco, que con el crecimiento de Estados Unidos, que como sabemos está invirtiendo el 37% de su PIB como una estrategia contracíclica para resolver los temas de la pandemia, y México no está invirtiendo en esa parte, pero está siendo jalado por los Estados Unidos en su crecimiento. Siempre ocurre así. Cada vez que los Estados Unidos crece, tiene un efecto tractor sobre la economía mexicana. Mi pregunta es, si con el 54% que se pretende que CFE produzca, podemos atender la demanda agregada
que va a significar que el 2% de la población si está creciendo, es decir, la tasa de crecimiento poblacional es el 2%, e implica una demanda agregada que tiene que satisfacerse, más lo que deba agregarse con un crecimiento que se ha apuntado por lo menos, primero al 5% según OCDE, luego Fondo Monetario dijo que íbamos a crecer al 6%. La pregunta es de dónde va a salir la electricidad necesaria para ese propósito. Entonces, bueno, se ha eliminado la regulación asimétrica. Detrás de esto hay un componente ideológico que se ha dicho que la regulación asimétrica era un régimen jurídico que pretendía desaparecer a CFE. La verdad no, la verdad pretendía que compitiera, como lo haría con cualquier agente económico dominante en un mercado competitivo y regulado. De ahí se deriva la recentralización de la gestión energética, suprimen las rondas petroleras primero, que crearon 111 contratos en aguas profundas y en aguas someras, donde Pemex no tiene tecnología en aguas profundas y ultraprofundas. Pemex no tiene tecnología para llegar a ello. Daniel mencionó el campo de Sama y la empresa Talos. Pues la verdad es que Pemex en ese campo cuya operación le asignaron, Pemex nunca ha extraído petróleo a más de 115 metros. El campo está a 168. La pregunta va a ser cómo le va a hacer para poder extraer petróleo cuando no tiene experiencia ni tecnología para ese propósito. Seguramente será otra de las fallas del mercado. Entonces, no solamente reconfiguraron, recentralizando otra vez lo que había sido separado en los términos de la propia ley, y eventualmente, con otro acuerdo emitido por la CNER, volvieron a articular verticalmente el funcionamiento de la CNER. Hoy lo que priva es ya no una estricta separación legal, contable y operativa, sino una articulación vertical, cuyo fundamento es un acuerdo secretarial, pero que contradice lo que dice la propia ley de industria eléctrica de manera expresa. La petrolización de la economía, bueno, todo el modelo energético del país ha descansado en la refinación bajo el concepto de soberanía. Yo no quisiera más que comentar lo que implica esto. El costo de producción, de extracción de un barril en México, más o menos en tierra, se reveló con la pandemia, pero era muy diferente. Había quien hablaba entre 8 y 12 dólares de costo de extracción, dada la tecnología, dada los gastos directos e indirectos por cada barril de petróleo crudo mexicano, que es un petróleo pesado porque tiene un contenido de azufre muy importante. Entonces, el costo de extracción entre 8 y 12 dólares, pongámosle 12, creo más posible que sea así, implicaba que si hoy está a 69 dólares lo vendes, tienes una ganancia de 50 y tantos dólares que podrían servir para, digamos, como era antes, un poco atender algunos temas de gasto público. El costo de refinación es negativo, es decir, pagamos por refinar. Primero porque la tecnología es obsoleta en nuestras refinerías aún. Más allá si detrás de esta historia es que se pretendió desaparecer a Pemex, yo creo que la verdad es que las refinerías, la mayoría, las importantes, las recientes, de las 6, se construyeron con base en el crudo de Cantarell, que primero empezó siendo, como sabemos, un petróleo ligero y luego lo que vino fue un petróleo pesado. Ese petróleo no estaba lista en nuestras refinerías para refinarlo y eventualmente pues el tema de la refinación tuvo que resolverse de otro modo. Pero la verdad es que nuestras refinerías tienen que ser configuradas para refinar nuestro petróleo pesado. El problema adicional es que además de que es un costo negativo, es decir, estamos pagando por refinar, el azufre que tiene provoca que el 30% de la refinación sea combustóleo. Se presentó otro problema en el mercado en 2020 y es cuando Marpol 6 prohibió que el transporte marítimo se hiciera utilizando combustóleo que tuviera más de 0.5% de partes por millón. El petróleo mexicano tiene 3.5. Entonces salió del mercado y con la política de refinación lo que no nos quedó más que entregárselo a CFE para que con él, como energía primaria, produjese electricidad. El tema de la termoeléctrica, Francisco Pérez Ríos aquí en Tula es claro, y hay otros igual, Salamanca, en fin, están produciendo con combustóleo.
cosa que por lo menos diría yo es impertinente para la dinámica que se va a adquirir con los temas de reducción de emisiones y la reducción, digamos, y la tecnologización de la matriz de energía, de producción eléctrica. Bueno, aquí sin duda se está trasladando el tema de la generación. Con esta visión de política energética se traslada al medio ambiente el costo de la política energética. Sin duda, hoy somos un país que tradicionalmente está ya convirtiéndose en emisor activo de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono. Por no hablar, por ejemplo, de metano, los rellenos sanitarios son productores de metano importantes. Pemex en la exploración, en la extracción, produce con la plataforma de extracción que ahorita tiene 1.785.000 barriles diarios, está produciendo 1.300.000 toneladas de metano a la atmósfera, que no está capturando, no las está secuestrando, se están yendo a la atmósfera. La política de extracción petrolera también implica considerar el tema de las emisiones que en el campo del petróleo son muy generosas. Y esto está provocando fallas importantes de mercado, en atención a que se trata de fallas de gobierno, como mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puse coexistencia de dos regímenes jurídicos. La verdad es que pueden ser 3 o hasta 4. Me refiero a esto. En la electricidad, por lo menos, ya tenemos sentencias de amparo. Van a ser seguramente impugnadas y será quizás los colegiados o si la Corte atrae. El tema de constitucionalidad todavía tarda. Si pasa sobre todo a la discusión del Pleno, un par de años. Pero por lo pronto, las sentencias que se dictaron tienen efectos que se ciñen al principio de relatividad, es decir, solamente para los que reclamaron el amparo, a diferencia de cómo fueron otorgadas o concedidas la suspensión provisional y luego la definitiva, que fue para efectos generales. Hoy por hoy, no, solamente para las 4 empresas que ahorita obtuvieron la protección de la justicia federal, pero faltan otras 250 juicios de amparo, por lo menos, que habrá que irse, digamos, sustanciando y seguramente serán en el mismo sentido. Yo no tengo ninguna duda de que las reformas a la ley de industria eléctrica y también las de hidrocarburos, que no estoy mencionando ahorita porque creo que imponen o conciben inconstitucionales mucho más severas, digamos, riesgos de inversión mucho más severos, como puede ser la requisa o hasta la propia expropiación, así lo mencionan los transitorios de la reforma del 4 de mayo, donde si por razones de soberanía energética, economía o seguridad nacional se considera que los permisos otorgados pugnan con esto, se pueden intervenir. Peligrosísimo. Ahora, tenemos 3 regímenes jurídicos en energía, por lo menos. Les recuerdo, antes de la reforma de 2013 se había modificado la ley reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica en 92. Yo creo que no se cambió la Constitución por 2 razones. Los quejosos no tenían interés jurídico, digamos, su interés jurídico no se veía afectado, porque en realidad podían participar como productores independientes de energía. Así vinieron Iberdrola y otras, particularmente españolas, vinieron a instalarse para producir energía fotovoltaica, básicamente, con condiciones muy generosas, sí, pero quiero decir esto, no había mercado. Si no hubiese habido condiciones generosas, que hoy se llaman leoninas, sobre la tarifa de porteo, por ejemplo, no se instalan. Sobre los contratos de interconexión no se instalan. Y sobre un comprador seguro que es CFE no se instalan. Entonces, en ausencia de mercado, había que establecer si la política de energía era permitir acercarnos un poco ya a las energías limpias, permitir que los agentes económicos que se instalaran tuvieran un régimen de excepción, sí, pero como lo era también el régimen de no estar comprendidos como servicio público. No se modificó la Constitución, sin embargo, la ley sí permitió a los productores independientes de energía. Insisto, en un régimen que no podía haberse, de generación que no se hubiera producido, porque no había mercado, si no hubiera sido con una serie de facilidades administrativas explicables para la época.
Pero ese régimen que subsistió hasta 2013 no podía ser desconocido. Cuando se hizo la reforma energética había que optar simplemente por instruir de que ese régimen de contratos que ya había individualizado a un caso particular, un régimen general. Me explico. Existían ya contratos, no estamos hablando de simplemente cambiar la ley y con eso se modifican automáticamente los contratos. Como sabemos, cuando un régimen de carácter general se individualiza en un caso particular, la regla para modificarlo debe ser la misma, debe ser que ese caso se ha manejado conforme a criterios individuales, o sea, que las mismas partes del contrato y no el gobierno estuvieran dispuestos a modificar el arreglo al que hubieran llegado. O sea, al individualizarse un régimen general a un caso particular, una regla general no puede modificarlo, como se ha estado haciendo ahora. Entonces se tuvo que reconocer que ese régimen podía optar o por incorporarse al mercado eléctrico mayorista o esperar a que pasara el plazo para el cual fue otorgado. En general fueron 20 años y les queda mucho. Habría que agregar que esos primeros que se les llama contratos legados, centrales legadas, lo que habría que agregar es que pues ya prácticamente recuperaron y amortizaron cualquier inversión que pudieran haber hecho y con creces. Por supuesto, no se van a ir del país si, por otro lado, siguen todavía obteniendo o teniendo la posibilidad de optar por obtener alguna renta. Quizás no la que hubiese sido posible con un régimen como el que tenían concedido, pero todavía pueden obtener renta de la actividad de generación eléctrica. En el caso del petróleo, no había petroleras, sino hasta los 111 contratos que salieron con la ronda 1 hasta la 3, con 75 empresas, muchas de ellas mexicanas. Y ya están en grado de comercialidad, ya están en grado de extracción y probablemente ayude mucho al país a cumplir con su plataforma de extracción, con la participación de estas empresas que ya están pudiendo obtener aceites del contrato que recibieron. Por otro lado, pues bueno, está el régimen que proviene de las empresas que vienen a México con la reforma energética a partir de 2014, ya con las leyes reglamentarias y los reglamentos, y las más de 300, si es que no es que más, digamos, disposiciones de naturaleza administrativa. No les llamo disposiciones administrativas de carácter general porque ese es un nombre propio, pero, como mencionaba, la función reguladora del Estado en un Estado regulador permite que sin ser, digamos, actos legislativos, su contenido sea materialmente legislativo y válido porque realizan funciones cuasi legislativas. Entonces, pues hay más de 300 disposiciones de ese orden que siguen subsistiendo y creando todavía situaciones jurídicas de carácter individual. Entonces, pues a este régimen del 2013, diría yo, hasta el 2021, que se modifica la ley, hubo un intento, recordaremos, en 2020, un acuerdo del SENACE del 29 de abril, que simplemente dijo, como bajó la demanda y yo tengo problemas con el suministro prácticamente de la energía renovable o limpia, pues y es intermitente, entonces ya no puedo despacharla y ya tienes que dejar las pruebas o ya no hacerlas si las estabas haciendo. Sobre el amparo, bueno, ya quiero decirles que prácticamente dejó de tener interés porque prácticamente no pudo ni siquiera aplicarse un día, porque inmediatamente vinieron los amparos. Luego el acuerdo del 15 de mayo de la Secretaria de Energía, que establecía que en atención a que las condiciones de confiabilidad, seguridad y eficiencia del sistema eléctrico estaban siendo trastocadas por el ingreso a la red de energía, digamos, intermitente, y basada sobre todo en la potencia rodante, pues tenía que modificarse y que tenía que darse prioridad por razones de seguridad energética a la energía estable, que por cierto pues es la que proviene de CFE. Entonces, pues el problema es que también se ampararon y tampoco fue, digamos, fue eficiente. Ahora no, ahora ya está la ley y está la posibilidad de que se modifique la Constitución para establecer una distribución, digamos, de ámbitos de lo público a lo estrictamente privado. Hay barreras de entrada, los reguladores están secuestrados. Pedir ahorita un permiso de generación en la Comisión Reguladora de Energía es esperar 2 años o 1,
Seguramente muchos de los que estoy viendo aquí lo saben mejor, mucho mejor que yo. ¿Cómo se porta? Creo no que tiene opción, pues tiene que cuidarse. Creo que alguien sigue siendo su trabajo de jardinero, ¿no? Le da mucha ayuda. El micrófono, por favor. Ya parece selva ahí en su casa. Lo estoy... En cualquier momento. Ya nos habían silenciado a todos. Sí, me estoy localizábamos quién, pero ya, una disculpa. ¿Sí puedo hablar? Sí, sí. Entonces, digamos que han operado barreras de entrada por la vía de facto a partir de la captura de los reguladores. Un mercado sin reguladores robustos no puede sobrevivir. Eso lo mostró la liberalización que propuso el presidente Salinas desde 92, con ausencia de reguladores y de reglas claras. Simplemente lo que pasó fue que los activos públicos se privatizaron y los reguladores no sirvieron para nada y no pudieron impedir la crisis financiera del 94. Pero estos reguladores estaban muy bien concebidos. Yo debo decir que aunque se tuvo que cambiar la llanta con el carro caminando, la verdad es que estos reguladores tenían una naturaleza y una participación digna de reconocerse. Tenían reglas de funcionamiento interno y de designación, de permanencia y de trabajo que garantizaban que los que estuvieran ahí fueran expertos y en la medida de lo posible no obedecieran a criterios políticos. Su visión tenía que sujetarse a lo estrictamente técnico y económico. Y funcionaron bien mientras funcionaron. Hoy son reguladores capturados y pues, su funcionamiento es absolutamente marginal, un sistema de mercado que, sin haber sido modificado, con las modificaciones a los 6 artículos de la Ley de Industria Eléctrica que se publicaron en marzo, más los transitorios, prácticamente le dieron una línea de flotación al régimen previsto, por lo menos por lo que se refiere a la regulación asimétrica, que es indispensable, se consideró como indispensable, y también al acceso libre y no indebidamente discriminatorio, cuando le agregan que técnicamente posible. En el campo de los hidrocarburos, al señalar un régimen desde diciembre del año pasado, 26 de diciembre del año pasado, régimen de permisos de importación de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, que no tiene nada que ver con barreras no arancelarias, que están previstas por casos muy específicos para los permisos previos de importación. El permiso como tal, recordaremos, para realizar actividades en el segmento energético, implica un derecho preexistente de propiedad que es limitado por unas barreras de entrada que pone la propia ley, y las sujeta o las condiciona al cumplimiento de determinados requisitos o condiciones que de ejercerse de manera libre por el titular del derecho de propiedad podría afectar intereses públicos o de terceros. O sea, el permiso libera barreras de entrada, más que un derecho, simplemente libera de un régimen jurídico de restricción a un particular. Permiso no es ni por mucho un tema que te dé el derecho a hacer algo. El derecho ya lo tienes. Lo que tienes que hacer es cumplir con algunos requisitos para impedir otro tipo de consecuencias nocivas. Lo que ha ocurrido también es que se ha venido subsidiando pues prácticamente el funcionamiento, el suministro de energía. Quiero pensar en el gas LP, que seguramente... Yo creo que ese es un tema para comprar palomitas, honestamente. Recordemos que el control de precios nunca funcionó en México, nunca. Termina generando mercados negros, no lo digo yo, lo ha dicho la prensa, donde en el mercado regular no hay suficiencia del bien, por más que el precio sea controlado, sea barato, sea accesible, no hay bienes, porque los suministradores o los oferentes por ese precio no están dispuestos a entrar al mercado ni venderlo, prefieren especular con él. Y eventualmente lo que ocurre es que ese mercado, ese bien o ese servicio se consigue en los mercados informales. Yo agregaría que en el caso del gas LP va a ocurrir algo muy interesante que se llama tasa marginal de sustitución. ¿Qué quiere decir? Lo que hace el gas LP es agua caliente. Está relacionado con el confort térmico. Entonces, cocinas o te bañas con eso. Y prácticamente todos los hogares o lo hacen así o lo hacen con leña. Lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir en un escenario de mercado
donde la propia ley de hidrocarburos dice que el precio del gas LP, el precio del diésel, el precio de la gasolina, lo determina el mercado, literalmente así lo dice. Entonces, el hecho de que se pongan un precio máximo, lo que implica es que o sustituyas por gas natural, que ya es posible. El gas natural es absolutamente competitivo con el gas LP en muchos sentidos. Antes el problema era que lo tenías que llevar por ducto, por sus condiciones, digamos, físico-químicas. Hoy ya la tecnología permite los ductos virtuales, lo puedes llevar al lugar del suministro, donde se va a dispensar. O sea, ya es factible llevarlo a lugares donde se dispense el gas natural. Y de hecho, muchos hogares en zona metropolitana, en la Ciudad de México, tienen gas natural. Por otro lado, pueden sustituirlo por leña, sí, o pueden sustituirlo también con colectores solares. Yo estaba viendo el dato de un colector solar que decía, un distribuidor de colectores solares, que decía que ellos ya estaban desarrollando tecnología que usaba polímeros sustituyendo por el cobre, lo cual hacía muy barato su colector solar, y que por otro lado, siempre que subía el precio del gas LP, ellos vendían más. La verdad es que el gas LP no es un producto de oferta inelástica, tiene sustitutos en función de los precios. Yo no me imagino qué va a pasar si además del precio máximo encontramos una empresa que su vocación, como se identificaba a las empresas estatales, digamos, de hace años, era una intervención social del mercado, de tal manera que en una economía cerrada, si los productores no tenían suficiente disponibilidad, no ofrecían suficiente disponibilidad de algún producto, se importaba simplemente y por ley de oferta y demanda tenía que bajar de precio. Hoy eso ya no es posible. El régimen que yo estoy viendo es un régimen propiamente, mencionaba yo, del estado de la posguerra, donde el Estado de manera natural tenía que proponerse dos cosas: intervenir en la economía y proponer la industrialización acelerada del país. Esa era la vocación. Pero se basaba, como recordarán muchos de los abogados que están aquí, en la Constitución, en el párrafo segundo del artículo 131 constitucional, que quedó derogado desde 92, y en lo que se le llamó Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica, donde podía imponer control de precios, poner importaciones, imponer permisos o barreras no arancelarias, porque la ley se lo permitía. Pero era una ley que quedó también abrogada en 1992 con la tesitura del Tratado de Libre Comercio. Y no estoy haciendo mención sobre TEMEC, que yo creo que sí puede haber violaciones muy graves. Está el capítulo 32.11, que establece excepciones a todo lo que se ha dicho en el TEMEC, y están el tema del capítulo de empresas públicas, el capítulo de inversión. Yo creo que esa parte todavía no hemos explorado la pesadilla que va a ser, pero el tema de responsabilidades derivadas de tratados internacionales puede ser también muy grande. Pero bueno, finalmente lo que se encuentra presente aquí es una confrontación entre la noción de servicio público contra la noción de competencia. La noción del servicio público se ha restituido sin restituir la regulación o sin normalizar la regulación que le sería propia, y en consecuencia pugna con lo que dice la ley, como está construida, y pugna con las reglas de competencia que estableció la ley. El segundo régimen, entonces, es el propiamente derivado al amparo de la reforma constitucional hasta 2021. El tercero sería el de las empresas que se ampararon y fueron concedido el amparo. Y el cuarto sería las que no se ampararon y se ha concedido el amparo, pero para efectos de relatividad, como señala la ley de amparo. Entonces, podríamos tener el tema de que de repente nos encontremos con 4 regímenes jurídicos en electricidad y otro tanto, diría yo, por lo menos 3, en hidrocarburos. El tema del suministro de petrolíferos está sometido a otro tipo de presiones tecnológicas, porque la gasolina perfectamente también ya tampoco es un bien de oferta inelástica. También puede sustituirse por etanol, por gas natural vehicular, incluso por gas LP o por carros eléctricos, que parece que es la tendencia. Estados Unidos, Biden acaba de firmar una orden ejecutiva que para 2050 la mitad de los vehículos que circulan en Estados Unidos van a ser eléctricos. Yo no veo por qué México no tenga que pasar lo mismo, aunque no sea por una regla de derecho, sino por una razón de mercado. Entonces, bueno, tenemos, digamos, una confrontación que si nos pudiéramos regresar, entonces, aquí hay una parte que se llama anomia. No puedo dejar de mencionarla, porque la anomia
Es un fenómeno muy extraño que en el campo del derecho ambiental, yo se lo leía a Raúl Brañes, a quien siempre acostumbro consultar cada vez que hay alguna duda. Siempre su manual de derecho ambiental me ha ilustrado, me ha guiado a mí. Seguramente ya hay otras cosas todavía más puntuales y más actuales, pero me gustó la palabra de anomia, donde él decía que cuando la regularidad social, o sea, él definía la norma jurídica ambiental, decía que que lo que buscaba la norma jurídica era obtener que la regularidad social que la regularidad jurídica correspondiera a la regularidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que una norma de derecho positivo fuera tal que la sociedad estuviera de acuerdo en cumplirla y que frente a eso el incumplimiento generalizado de las normas, cualquiera que éstas fueran, quizás por su diseño, cosa que ocurre con mucha regularidad en algunos temas ambientales, quizás por su diseño, no era cumplida, y entonces lo que privaba ahí era lo que él le llamó anomia. Decía que era la presencia del cumplimiento de reglas, no leyes, de reglas, que ante la imposibilidad de cumplir las leyes expedidas por los órganos constitucionales, aceptaba los acuerdos socialmente, o tenía en cuenta los acuerdos socialmente aceptables. Pienso yo, no puedo dejar de pensar, en la informalidad. Está prohibido ocupar la vía pública, pero bueno, estábamos en un caso de anomia muy claro, sería imposible evitarlo. Y entonces el arreglo social que priva ahí es, bueno, pues que vendan, es mejor que vendan a que no vendan. Sin embargo, la ley de ocupación de vía pública lo prohíbe. Entonces, hay muchos elementos en nuestro sistema jurídico, algunos claramente ambientales, donde priva esta regla de anomia, donde los arreglos que se cumplen son los que la sociedad acepta como válidos, que aunque incumplan la norma legal. Yo recuerdo alguna vez que algún hotelero de Acapulco, al que se le decía que tenía que cumplir con limpiar o con tratar el agua para vertirla nuevamente a la bahía de Acapulco, decía, pues ¿para qué lo hago? Simplemente el costo del tratamiento lo tendría que trasladar a precio. Mis competidores probablemente no lo hagan, entonces su costo de operación es más barato que yo. Pero además, la bahía ya viene sucia con el agua que viene de los asentamientos irregulares. Por más que yo la regrese limpia, no sirve de nada. Pues sí, el tema era un tema claro de anomia. Hoy en la parte ambiental privan algunos temas de anomia que se van, diría yo, a reorientar, se van a rearreglar en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus expresiones, su incidencia en cambio climático, sin duda. Y ahí tiene que ir la energía de la mano. Ahí nos va a llegar. Yo quisiera, simplemente para terminar el tema de anomia, es que a diferencia de lo que Brañes decía, hoy la anomia está, digamos, provocada, postulada por la propia administración. Sabe perfectamente bien la administración que no ha cambiado las reglas de derecho y, sin embargo, a partir de la política energética, está proponiendo que por lo menos los agentes públicos puedan reaccionar violando absolutamente la ley. No es un tema menor, sino que la anomia, citando a Diego Valadez, se acerca con celeridad a la anarquía. Antes, digamos, la estructura del derecho, que siempre ha sido flexible y siempre ha sido comprensiva de los fenómenos sociales e incluso los económicos, digamos que se cumplía o la cohesión social se lograba porque estaba asociada a la disciplina religiosa, pero ya la sociedad moderna no cumple con esos temas. Y cuando la propia institución, digamos, pública, es la que propone que se deje de actuar conforme a lo que establece el derecho, digamos, la certidumbre jurídica es muy distinta a la que podemos esperar de la actitud del Poder Judicial. Nos regresaríamos, ¿cuánto tiempo tengo para terminar? Perdón. No, nos regresaremos, eso es adelantarnos. Esa. Entonces, bueno, yo quisiera, digamos, concluir con una reflexión. Este estado regulador se diseñó considerando la complementariedad de la inversión privada con la inversión pública, no pugnando uno u otro. No son excluyentes. El estado regulador concibe en su diseño constitucional, en la ingeniería constitucional
que estableció para adoptar la reforma energética y eventualmente impulsar la participación privada, que son agentes económicos complementarios, pero sometidos a la competencia. Entonces, en esa complementariedad, si no concurre el capital privado a ayudar al abasto, a la construcción de bienes energéticos, va a ser difícil que se pueda cumplir con el suministro como una vocación que el presidente llama soberanía. Yo le llamaría seguridad o suficiencia, que creo que debería ser la preocupación de la producción de este tipo de satisfactores sociales, que además son indispensables, incluyendo la posibilidad de que su problemática ambiental genere la necesidad de encontrar fórmulas creativas o tecnológicas para su mitigación o eventualmente para su neutralización. Yo concluiría diciendo que también el tema ambiental se está acercando mucho a los derechos humanos. Es imposible ya hablar sobre medio ambiente si no estamos hablando del derecho a un medio ambiente sano. Como derecho humano, ya prácticamente toda la convencionalidad de nuestro sistema jurídico se está orientando a eso. Tenemos ya el tema de Urgenda, que fue esta ONG que reclamó al gobierno a los Países Bajos el cumplimiento efectivo de la legislación y que terminó obligando a Shell, a quien le compramos la refinería de Deer Park, a reducir su huella de carbono un 45%. Pero cada vez hay más casos pro bono donde organismos, digamos, no gubernamentales reclaman a los gobiernos el cumplimiento de su derecho a un medio ambiente adecuado. Leía yo alguna estadística y estamos hablando más de 850 juicios en los Estados Unidos. Estamos hablando también del acuerdo de Escazú, que yo creo, en algún momento lo mencionó el juez Gómez Fierro, como un elemento que había que considerar bajo la tesitura de que en este arreglo, donde la prohibición o las barreras de entrada a un modo de suministro energético intermitente, privado, sí, pero limpio, digamos, renovable, entraba en pugna con un modelo de suministro, digamos, estable, pero sucio y caro. Y él lo vinculaba al tema de los derechos humanos. Yo creo que están alineados ya todos los fondos, digamos, importantes disponibles en los circuitos financieros al cumplimiento de los acuerdos ESG. Creo que no solamente hoy por hoy es relevante, digamos, demostrar que hay un ajuste y un cumplimiento importante de la reducción de la huella de carbono, sino que además es económicamente rentable. Acceso a créditos blandos, acceso a financiamientos importantes y además, digamos, contribuyendo a cuidar el medio ambiente. ¿Qué pone la energía? Yo diría dos cosas relevantes: tecnología y mercado. Sin duda, el tema de la energía, al acoplarse a la parte energética en función del cambio climático, le está aportando algo que la parte ambiental adolecía, y yo creo que bueno, puede ser un tema, digamos, quizás donde nosotros coincidamos, pero el mercado no era eficiente para mostrar señales de precio en los temas de pasivos ambientales en su totalidad. En consecuencia, ni la escasez ni el valor social de la actividad, digamos, ambiental, fuera o no adecuada o fuera inadecuada, no se reflejaba en el sistema de precios. Con el modelo de energía mexicano, sí queda claro que la reducción de emisiones está relacionada con la tecnología y con el precio al cual puede venderse de manera competitiva la electricidad y eventualmente incluso los petrolíferos y en algún momento sus sustitutos. El hidrógeno verde va a ser realmente barato, asequible, y va a dejar de lado el consumo de los combustibles fósiles, como parecen anunciar prácticamente todos los analistas recientes. Yo daría por concluida mi intervención aquí. Les agradezco muchísimo su interés y la verdad para mí es un gusto y un honor